Amén, hermanitos, shalom a todos. El día de hoy vamos a estudiar respecto a los tiempos establecidos dados por el Creador. Estamos próximos a celebrar Pesaj y de igual manera a tomar Pesaj y a celebrar lo que es Hamatzó y panes sin levadura, que son de las primeras santas convocaciones en las que el Creador ha estipulado que su pueblo se reúna para estar en presencia de Él. El día de hoy vamos a estudiar las santas convocaciones de primavera y vamos a ir viendo algunos detalles que sabemos que cuando comenzamos en este camino pues surgen muchas interrogantes. Vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de datos posible y pues bueno, en la medida que el creador así lo vaya disponiendo vamos a ir aprendiendo los demás, ¿ok? Bien. Bien, lo primero que tenemos que definir es eh, la palabra convocación o tiempo señalado. En hebreo es moed. Moed en hebreo significa también señal, significa reunión, congregación, asamblea, compañía. Es como un tiempo señalado, específicamente es la traducción más adecuada. Viene del verbo hebreo yaad, que si nos damos cuenta de esta importancia, hermanitos, entre muchos significados, viene la palabra citar a juicio. Esto es bien revelador. ¿Por qué? Porque creemos que presentarnos a las santas convocaciones simplemente es como ir a pasar lista y ya llegué y listo. Y no, hermanitos, asistir a las santas convocaciones, primeramente debemos de saber que es un honor, es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. No cualquiera está llamado, hermanitos. En mucho tiempo el Eterno nos cegó precisamente para que no nos presentáramos en sus tiempos señalados, porque primeramente porque no era tiempo y en segundo lugar sabemos de antemano que este honor y este privilegio se perdió debido a la iniquidad de nuestros padres y de los padres de nuestros padres. Esto fue, nos dice justamente parte de la palabra, que el Eterno permitiría que perdiéramos el conteo de todos estos tiempos como maldición, como consecuencia de haber transgredido su pacto, de haber transgredido sus mandamientos. Algo también que vemos es que Yaad significa también esposa. Y eso nos remonta mucho a toda la alegoría que encontramos dentro de la escritura, donde justamente al final, en el libro de Gilgalud, en Apocalipsis, vemos una boda, la boda del Cordero. ¿Y con quién se casa? Con su esposa. Y nos damos cuenta que quién es su esposa. Su esposa es su pueblo, es la iglesia, es Israel, es aquel pueblo que conoce los tiempos establecidos dados por el Creador. Entonces, cuando nosotros venimos a presentarnos a una santa convocación, sabemos que todo lo hacemos de manera simbólica, porque muchos dirán, y hermanitos, en las santas convocaciones, lo hemos hablado ya tiempo atrás, hay muchos ataques, hay muchos señalamientos, hay mucho vituperio. Muchos podrán decirles, bueno, no lo estás celebrando como tal porque tienes que peregrinar a Jerusalén. Y es verdad, no lo estamos celebrando como se ordena. ¿Por qué? Porque hay que peregrinar a Jerusalén, hay que presentarse en el templo y pues para empezar ni siquiera hay templo como tal. Entonces es una conmemoración. Sin embargo, al igual que el Shabbat, no podemos decir que no vamos a guardar Shabbat simplemente porque no estamos en Israel. Sabemos que es un ensayo, tenemos la obligación y la responsabilidad de ensayar. ¿Por qué? Hemos aprendido que las santas convocaciones son un apunte profético a lo porvenir. Yeshua ya cumplió las primeras 4 santas convocaciones, que ahorita vamos a ver cuáles son, y faltan las 3 más por venir. Y en esas indicaciones que el Creador nos dio de Yom Teruah, del Día de la Expiación y de la Fiesta de las Cabañas o Sukkot, vienen las instrucciones de qué tenemos que hacer cuando se cumplan en los tiempos de cuando regrese nuestro Adón Yeshua. Entonces es un ensayo, una práctica. Pero esta parte de saber que Moed, que es tiempo, es señal, tiempo establecido, es una cita a un juicio. De igual manera vemos que es señal, o sea, es algo que nos va a denotar que pertenecemos al pueblo de Elohim. Eso no se nos debe de olvidar. Bien, vamos a leer. Moedim, son los tiempos establecidos donde se convoca al pueblo a congregarse en el lugar señalado
para mostrar esa señal como testimonio ante las naciones de que el Elohim de Israel es nuestro Elohim, ratificando el convenio que se hizo con nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y así ser tomados como esposa. Sería como la traducción un poquito más completa. Ahora, ¿dónde vemos esto? Vemos en Levítico 23:1 que nos dice, y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades del Eterno que vosotros proclamaréis como santas convocaciones, estas serán mis solemnidades fijas. En hebreo vemos que dice, Vayedaber Adonai el Moshe Lemor, Daber el Benei Israel, Beamarta Ale Moadei, perdón, Adonai, Asher Tikreuotan Mikra Kodesh. Esa palabra es bien importante, hermanitos, las Mikra Kodesh. Seguramente habrán oído a varias personas decir acerca de las Mikra Kodesh. ¿Qué son eso de Mikra Kodesh? Significa en específico como santas convocaciones, como la traducción al español es como santas convocaciones, por eso es que decimos vienen las santas convocaciones, las Mikra Kodesh. Sin embargo, si nosotros analizamos la palabra Mikra en hebreo, vemos que dice ensayo, repaso. Cuando tú ensayas y repasas algo, es para, como práctica, ¿no? Es para que el día que tengas que, por ejemplo, cuando se hacen simulacros de un sismo, estás ensayando para que tú sepas qué vas a hacer el día que pues tiemble, ¿no? A dónde te tienes que dirigir, para dónde tienes que ver, qué tienes que cuidarte, son ensayos. Es lo mismo, mikra significa ensayos, repaso, y viene del hebreo kara, que significa gritar, celebrar, llamar fuera, convidado. ¿Les suena también eso? Los convidados a la mesa. Entonces nos damos cuenta que los tiempos establecidos son súper importantes. En muchas ocasiones se dice, ¿a poco si no guardo Pesach, ya pierdo mi salvación, ¿no? Lo que siempre se nos enseña acerca de ganar o perder la salvación. Y no es propiamente el que la pierdas o que la ganes. Eso es algo que no podemos discutir. Las santas convocaciones no fueron dadas para ganarte la salvación. Las santas convocaciones fueron dadas para que tú practicaras y tú estuvieras pendiente de los tiempos en los cuales el Eterno va a ejecutar lo designado. Vamos a ir viendo que en todos los eventos importantes dentro de la escritura siempre se dieron en santas convocaciones, siempre, porque son los tiempos señalados del Creador. Hace por lo menos unos 5 años, algunos a lo mejor un poco más, hace 8 años, pensábamos que nuestro Adón Yeshua podía regresar cualquier día, ¿no? Así nos lo planteaban dentro del cristianismo, que podía regresar pues el día menos esperado. Y así lo ponían igual en las películas. Sin embargo, ahora comprendemos las palabras cuando dicen no es necesario que les hable de los tiempos ni las sazones. Ahora podemos comprender eso. Les estaba diciendo que no era necesario que les hablara de las Mikra Kodesh, de las santas convocaciones, porque ellos las conocían. Entonces, es bien importante conocer los tiempos señalados. ¿Por qué? Porque vamos a poder discernir los tiempos, discernir qué es lo que está pasando y estar con nuestra lámpara preparada, como las vírgenes prudentes. Las imprudentes no tenían aceite, no tenían nada, y las prudentes tenían aceite, estaban preparadas esperando al novio. Ahora, encontramos en Levítico 23 que la primera santa convocación, ¿cuál creen que sea la primera santa convocación, amados? Pesaj. ¿Una antes? Pascua. Shabbat. Amén. Shabbat, amados. Shabbat es la primera santa convocación que el Creador designa en Levítico 23. Para que veamos la importancia del Shabbat. A veces cuando se suscitan dificultades en nuestra vida, en algún momento decimos, lo voy a solucionar. El riesgo de que digamos, lo voy a solucionar, es que te acomodes en Egipto. Es que pase 1 año, 2 años, 3 años y tú sigas sin poder solucionarlo. Ese es el riesgo. Por eso el Eterno no le gusta que titubeemos. O sea, es sí o es no.
¿Qué es lo que dice? Que tú sí sea sí, que tú no sea no, lo demás viene del maligno, ¿no? Entonces, el Shabbat es lo primero. Es bien importante que estemos dando testimonio. Podemos confesar que el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob es nuestro Elohim, pero si no estamos dando testimonio, es decir, guardando su Shabbat, honrando su Shabbat, nuestro testimonio, nuestras palabras no son verdaderas. Por eso es bien importante, primeramente, como lo dice Levítico 23, Shabbat. Ahora vamos a las siguientes. Vemos que viene Pesach, Hamatzot. Lo voy a decir primero en hebreo para que se familiaricen con los nombres y se los traduzco ahorita en español. Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. En español, les digo, propiamente no es lo mejor, pero sé que hay muchos hermanitos nuevecitos, ¿ok? En español, Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, día de la expiación y cabañas, ¿ok? Vamos a leer, Levítico 23:3. 6 días estará permitido trabajar, mas el día séptimo será Shabbat, solemne. Santa convocación, ningún trabajo harán, Shabbat es para el Eterno en todas vuestras moradas. Se los puse en hebreo. Y bueno, vamos a leer. El Shabbat es una fuente de santidad para el que quiere ser santificado, por lo que se extrae esa santidad del Shabbat. Y así también para los días de fiesta. Es por esta razón que se les llama Mikra Kodesh, porque todos son fuentes de santidad que abarcan todo el año, haciendo que la santidad fluya hacia aquel que quiere ser santificado. ¿Qué representan las santas convocaciones, amados? Es como, yo lo comprendí así en un principio y tiene mucho sustento bíblico. Es como una recarga que nos hacemos. Estamos como la menorá. Sabemos que nuestros ojos, lámpara es a mis pies tutoral, la lámpara es los ojos son la lámpara del cuerpo. Es decir, nosotros tenemos nuestra propia menorá. Esa menorá se va apagando, se va apagando, se va apagando, se va apagando. El Eterno sabe que nos enfriamos a lo largo de un año y te dice, Shabbat, uy, se sube. Y se vuelve otra vez a apagar, apagar, apagar. Pesach, uy, se sube. Y otra vez, bueno, ahí Pesach, Hamatzot y Kurim son juntas. Y después, 50 días después, Shavuot. A lo largo de todo el año tenemos santas convocaciones y esas son como una recarga, como que tu fuego se está apagando y de repente otra vez se vuelve a avivar, ¿ok? Y son necesarias de igual manera, pues para que aprendamos también a llevar el aceite, ya habíamos platicado por qué vienen las tribulaciones, el Eterno nos lo revela este año, porque todos tenemos que llevar aceite, el Eterno estipuló en el libro de Éxodo que el pueblo era el encargado de llevar el aceite para el encendido de las lámparas. Entonces, por eso es que todos somos atribulados, por eso es que todos somos prensados, porque requerimos llevar ese aceite, ¿ok? Si no, ¿con qué prende la lámpara? Bien, vamos. Ahora, ¿cómo estipulamos los meses, amados? Mes con mes nosotros, y muchos ministerios más también se reúnen el primero del mes. El Eterno nos dice en Números 10:10, en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en vuestros principios y en vuestros meses, tocarán las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Elohim, yo Adonai vuestro Elohim. Cuando dice yo Adonai vuestro Elohim es una firma, es algo irrevocable, o sea, es algo que no se puede mover. Es algo importante. Es como cuando dice uno, te encargo que hagas esto, atentamente, Loren, y boom, mi firma. O sea, es algo importante. Era el sello del rey. Es algo importante. Entonces, cuando pone la firma el creador es atentos, atentos. El Rosh Hodesh, nosotros o más bien, el creador nos ha enseñado a estipularlo con el avistamiento de la astilla. En la actualidad, amados, hay mucha división, mucho debate respecto a si es con luna o si es sin luna. Bien, tenemos que comprender que en la mayoría de muchos ministerios se manejan con el calendario de Hillel II. Es verdad, es un calendario que sirvió y que fue implementado por el Sanedrín en su momento. Recordemos que cuando se destruyó el segundo templo, ¿qué fue lo que estipularon cuando se dispersaron? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Ya no hay templo donde vayan
dos testigos a decir que vieron la luna, ¿cómo le vamos a hacer? Y a través de Hillel, que conocía perfectamente el movimiento de los astros, dijo, yo puedo calcular un calendario. Y no tendría ningún problema, amados, vaya, hasta se nos facilitaría bastante seguir un calendario preelaborado. El detalle es que ha pasado y en muchas ocasiones es que a veces marca día 1 cuando la luna es oscura. Y de ahí comienza un debate. ¿Por qué? ¿Por qué comienza a decir que es sin luna? Pero pues si usamos tantito la lógica, ¿qué es lo que veían los testigos? Obviamente tenían que ver la astilla de la luna, si no quedaban testimonio. De hecho, en el Humash viene justamente eso, que tienen que avistarse la astilla de la luna. Entonces, ¿cómo podemos pensar que es con luna oculta? La ciencia ha influido mucho, la ciencia ha estipulado, sabemos que todo es movimiento del adversario para confundir, siempre va a sembrar semillas de confusión. Ha estipulado que la luna nueva es cuando no se ve, pero bíblicamente no es así. Se tenía que ver para que fueran los dos testigos justamente y subían al Sanedrín, los interrogaban por separado y si los dos coincidían que habían visto la luna en la misma coordenada, o sea, coincidían los dos, se declaraba Rosh Hodesh. Nos dice, el Beit Din, el tribunal judío era el que determinaba cuándo acontecía Rosh Hodesh, solo luego de que dos testigos fiables dijeran haber visto la nueva luna. Desde el siglo IV, esto se ha determinado conforme al calendario que tenemos en la actualidad, con el calendario de Hillel. Por eso decir que Israel siempre lo dictaminó con luna oscura, eso es totalmente erróneo. El calendario de Hillel es muy reciente. Bueno, reciente me refiero cuando se destruyó el templo y posteriormente se elaboró ese calendario para fines prácticos, para que todos estuvieran celebrando el mismo día, porque no tenían internet como nosotros lo tenemos ahora, una comunicación en tiempo real. Entonces debemos de comprender eso. Ahora, de igual manera pueden llegar a surgir, porque también pasa. Ok, ¿y para qué necesitaban dos testigos si todo el mundo podía ver la luna? No, todos pensamos eso cuando vamos comenzando. Les platico. La astilla de la luna, ¿por qué se necesitaban dos testigos? Si ustedes alcanzan a ver aquí esta uñita, se ve a lo lejos y aparece en un horizonte más o menos así. Es un horizonte que eso se le llama atardecer, o sea, al caer la tarde. No es de noche, pero tampoco, o sea, no es totalmente oscuro, pero tampoco hay tanto sol, o sea, ya está cayendo la tarde. Esta astilla de la luna, amados, solamente dura unos minutos, no dura toda la noche. Si tú eres como Lorena hace 3 años que dice, pues yo salgo como a las 8 o 9 a ver si está, pues no vas a ver nada, porque no se ve. No se ve la astilla de la luna, aparece por unos minutos. Por eso es que era necesario que los testigos estuvieran viendo y si se dan cuenta es muy tenue, muy tenue. Aquí pues ya la ubicamos, pero si tú sales con todavía un poco de luz, no totalmente luz, vuelvo y repito, te deslumbra, o sea, es así como que no la ves, entonces tienes que estar atento, atento a en qué momento sale. Y si los testigos la veían, pues corrían directamente al Sanedrín, lo notificaban en qué coordenadas lo vieron y si coincidían, se declaraba. Ahora, debemos de igual manera saber que la luna fue estipulada para el conteo de los meses. De igual manera, lamentablemente se comienzan a levantar doctrinas y eso es normal. Creo que es parte también de lo que el Eterno permite también para eh, mantenernos velando, estar atentos respecto al Shabbat. Hay muchas doctrinas también que dicen el Shabbat tiene que ser con la luna, es decir, sale la luna y yo cuento 7 días. La luna no fue dada para contar Shabbat. Para empezar, debemos de recordar que cuando el Creador hizo las lumbreras, el sol y la luna, era el cuarto día. Y posteriormente pasaron 3 días más y fue Shabbat. Entonces nos damos cuenta que no, o sea, si hubiera sido así, crea la luna y después dice, y pasaron 7 días desde que la creé y fue Shabbat. Y no fue así. Eso es una. En segundo lugar, el ciclo lunar tiene de 29 a 30 días. 29 y 30 no es múltiplo de 7. Siempre pregunto, ¿qué hacemos con esos 2 días que sobran? Porque de 28 días te queda perfecto.
son 4 Shabbat, pero olvidas que tiene 29 y 30. ¿Qué haces con esos dos? ¿Qué hacemos con esos 2 días que sobran? ¿Cómo los cuentas? Entonces, hay muchas maneras de probar que el Shabbat lunar no es bíblico. Comenzó a surgir a partir de pues malas interpretaciones del libro de Enoch y sus conteos, pero bueno, eso no es bíblico, amados, ¿ok? Entonces, el Shabbat es con los días, seguimos guardando el mismo Shabbat que guardaba Yeshua en tiempos de Yeshua, en tiempos de Pablo, de viernes para sábado, de tarde a tarde, y lo que sí, los meses se cuentan con la luna, eso sí, los meses se cuentan con luna. Ahora, ¿qué más requiero saber? Ya sé cómo entonces declaro un inicio de mes, Lore. Tiene que aparecer la astilla de la luna para que yo pueda declarar que, por lo menos avistada por 2 testigos desde Israel, sé que a veces pasa que en Israel no se ve y en Estados Unidos se vio. Si no tuviéramos internet, hermanitos, adelante. Comiencen el Rosh Hodesh, pues como cada quien lo vea, ¿no? Porque no tenemos manera de comunicarnos. Pero teniendo la comunicación en tiempo real, todos debemos de tener la vista en Israel. Porque si no, imagínense, unos iniciarán un día, otros, dependiendo de la zona en donde se encuentren. Entonces, no, tenemos que tener un punto en común todos. ¿Y cuál es ese punto en común? Israel. Para que todos tengamos la vista puesta allá. Y el Eterno ha levantado atalayas, bendito sea él, ha levantado atalayas que nos están dando el reporte. Ahora, eso es mes con mes. Sin embargo, para iniciar año, el Eterno ha estipulado no solamente ver la astilla de la luna, que ya la vienes viendo durante 12 meses, sino un factor extra para que tú puedas discernir cuándo es el inicio de año. ¿Por qué es bien importante conocer el inicio de año? Porque de aquí parte todo, amados. Si nosotros iniciamos mal el año, hacemos mal Hamatzot, hacemos mal Bikurim, hacemos mal Shavuot, hacemos mal Yom Teruah. ¿Por qué? Porque el conteo se desfasa. Por eso es bien importante designar el principio, y ya designando el principio vamos conociendo ya todo lo demás. Nos dice Éxodo 2:2. Este mes os será principio de los meses. Está hablando del primer mes. Para vosotros será este el primero de los meses del año. El Creador nos dice en el libro de Éxodo cuál es el primer mes, que fue cuando sacó a su pueblo de Egipto. Al igual que los días, el Creador no nombra los días, no les puso nombre más que al Shabbat. Primer día, segundo día, tercero, cuarto, quinto, sexto, Shabbat. Lo mismo con los meses. Empezamos con Aviv, después segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes. Ustedes van a ver de igual manera, si lo buscan o lo googlean, que les aparecen nombres como mes de Adar, mes de, inclusive hay uno de Tamuz. Todos estos nombres fueron traídos de Babilonia. El Creador no les puso nombres. Por eso nosotros tratamos siempre, recordemos, de quitar toda esa levadura que sabemos que no edifica la palabra. Hay tradiciones muy bonitas que nos sirven para edificar la palabra, pero en este caso no edifican, se quita esa levadura. Empezamos con Aviv, que es el primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, séptimo mes, y continuamos. Ahora, el Creador nos dice cómo se llama ese mes. Nos dice en Éxodo 13:3, y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Adonai os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comerán leudado. Deuteronomio 16:1, guardarás el mes de Aviv, y viene de Av, padre, cabeza, y harás Pascua a Adonai tu Elohim, porque en el mes de Aviv te sacó Adonai tu Elohim de Egipto de noche. Levítico 23:5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es para Adonai. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que tenemos primeramente que observar? Vamos a comenzar ya con las santas convocaciones de primavera. El Todopoderoso nos ordena estar atentos al mes de Aviv. ¿Por qué? Porque en el mes de Aviv tenemos que tomar Pesaj, tenemos que sacar levadura de nuestros hogares, y pues tenemos que saber cómo vamos a detectar el mes primero. En este caso ya tenemos la luna,
pero el creador ha dispuesto otro factor, que en este caso es la cebada. En muchos ministerios no contemplan la cebada. En muchos ministerios se van con el calendario de Gilel y designan fecha o mencionan también referente a que ya estamos en el mes 12, ya, el siguiente es primero. Y no contemplan todo lo que hay, todos los demás factores que se tienen que ver. Ahorita los vamos a ir viendo para no adelantarnos. El primer factor, la cebada. En Éxodo 9:31 nos dice, cuando mandó las plagas el Eterno, el lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada. En hebreo dice aviv, porque la cebada ya estaba aviv y el lino en caña, perdón. Entonces, tenemos que comprender, denme un minutito, hermanitos. Pero pensé que es que luego se bloquea en TikTok. Entonces tenemos que comprender, amados, el hecho de que tiene que estar la cebada lista para ser cosechada. Recuerden que en la fiesta de las primicias se tenía que presentar una porción de cebada, perdón, para la fiesta de Shavuot, la cebada, el homer de cebada, pero aparte también en la fiesta de las primicias, la porción que se iba a mecer. Ahorita lo vamos a leer en Levítico 23, la porción que el Cohen iba a mecer. Entonces, ¿cómo yo voy a poder llevar esa porción, ese homer, si no está la cebada? Eso es lo primero que también, o parte de lo que debemos de contemplar. Ahora, otro indicio también que tenemos que tener bien claro es el hecho de los meses bisiestos. Se les conoce como bisiestos. Muchos, por ejemplo, dijeron, no, que muéstrame donde dice que hay un mes 13 y bueno, olvidamos las matemáticas simples y el ciclo natural de las cosas. No con esto estoy diciendo que el Padre no pueda detener el sol y la luna, por supuesto que Él puede, Él es soberano. Sin embargo, tenemos que ver todos esos detalles. Y si aún viendo esos detalles ocurre algo sobrenatural, amén, gloria al Padre, estamos siguiéndolo a Él, no a nuestra razón, ni a nuestro corazón, ni a nuestro juicio, sino siguiéndolo a Él. Pero el Creador va a dar señales que no vamos a poder, vaya a negar, pero no las va a dejar como que a medias, las va a dar definitivamente. Entonces, todo esto son pruebas, hermanitos. Ahora, debemos de comprender que el año hebreo dura 356 días. El año romano dura 365, el año solar, perdón, dura 365 días. Tenemos 11 días de diferencia. 11 días de diferencia cada año. Tú te vas a topar que el tercer año ya tienes 33 días desfasado. 30 días, muchos lo redondean en 30 días. ¿Qué hacemos con esos 30 días? Porque te está trazando el equinoccio, te está trazando la primavera. Entonces, ya estábamos en cuenta, ya teníamos estipulados que este año iba a ser de 13 meses. Sin embargo, surgieron varios factores que claramente sabemos que todo orquestado por el Padre, todo permitido por Él, porque también Él quiere ver qué tan atentos estamos y les comento, siempre el Creador busca la manera de que su pueblo crezca en conocimiento y crecer en conocimiento es a través de las pruebas. ¿De qué manera tú aprendes matemáticas si no te pone tu profesor a hacer cuentas? Tienes que hacerlas y es lo mismo, nosotros no podemos aprender de los tiempos si el Creador no nos permite ver este tipo de situaciones. Entonces, en el 2021 presentamos un año bisiesto, 2022 12 meses, 2023 12 y posteriormente estaba estipulado que este año, se presentara de 13 meses. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió o por qué, Lore, pues por qué no simplemente ya, sabes que ya son 13 meses, pues lo declaramos? Porque surgieron factores de pequeños campos de cebada ya en estado de aviv, otros campos manipulados, ya hemos comentado eso para no ser reiterativos. Surgieron diversos factores atípicos, es decir, que no siempre suceden, que movieron todo ello. Inclusive las personas que ya tienen años de experiencia checando y experimentando, o más bien inspeccionando la cebada, pues impactaron, ¿no? También los sacó los desbalanceó. Entonces,
Sabiendo eso, consideramos prudente, ahorita mismo, consideramos prudente esperarnos al día 10. Entonces, pero bueno, ya eso ya lo platicamos de manera interna. Permítame tantito, hermanitos. Bien, vamos a continuar. Bien. Fiesta de los judíos. ¿Cuántas veces no nos dijeron, por qué estás celebrando Shabbat? Si eso es fiesta de los judíos. En un ratito, Isaac. Fiesta de los judíos. Bien, hermanitos, perdón. Fiesta de los judíos o fiestas de Adonai. Vamos a ver qué es lo que dice la escritura. Levítico 23:4. Estas son las solemnidades fijas consagradas al Eterno, las santas convocaciones que habréis de proclamar en sus tiempos señalados. ¿Qué es lo que dice? Consagradas al Eterno. No dice consagradas a la amada casa de Judá, no dice fiestas de los judíos, dice consagradas al Eterno. Son fiestas de Adonai. Entonces, la gente se escandaliza mucho cuando nos ve guardando Shabbat, cuando nos ve guardando Pesach, cuando nos ve guardando Bikurim, pero no se escandaliza cuando guarda fiestas nórdicas, cuando guarda fiestas paganas, como lo pueden ser Navidad, de origen nórdico, como lo pueden ser Halloween, que de igual manera tiene un contexto pagano. De eso no se escandaliza. Entonces debemos de comprender que estas fiestas no son de los judíos, son fiestas de Adonai, y que el Eterno recibe a quien desee asistir. ¿En qué sentido? Cuando uno decide asistir es en obediencia. No es nada más ya llegué, es en obediencia. Entonces, vemos que en el libro de Isaías dice, si algún extranjero decide servir a Adonai y abraza mis pactos y me sirve y me ama con todo su corazón, yo lo bendeciré, le da doble bendición. Porque eso le agrada al Creador. De su pueblo espera definitivamente que estén ahí, pero el Creador se complace que alguien no teniendo por qué estar, decida servirlo, tal cual como Ruth. ¿Qué dijo Ruth? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso le complace al Creador. Entonces, no son fiestas de judíos. Dice en Isaías 56, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle y que amen el nombre de Adonai para ser su siervo, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, y continúa una serie de bendiciones. Entonces nos damos cuenta que son fiestas del Todopoderoso. Por eso cuando alguien venga y te diga que por qué guardas Shabbat, que por qué estás guardando Pesach, por qué estás aguardando la fiesta de los tabernáculos, eso no es para ti. Pablo dice que nadie te juzgue, ni por comida, ni por lunas nuevas, ni por bebida, ni por días de reposo, que nadie te juzgue, que nadie venga a decirte tú por qué lo estás haciendo. Eso es lo que Pablo realmente quería decir. Bien, vamos con la primera, con el primer tiempo establecido. Antiguamente, yo enseñaba que Pesaj era la primera fiesta. Recuerdo que en algún momento decía, es la primera fiesta. Y debemos de comprender qué es Pesaj, amados. Pesaj es el Cordero. No es propiamente una fiesta, no es como voy a celebrar Pesaj, sino más bien voy a tomar Pesaj. ¿Por qué? Porque tomar Pesaj es el Cordero. Es lo que introducimos en nuestra boca. En ese entonces, el corderito, obviamente que el Eterno mandaba inmolar, en este momento, pues obviamente en representación y en conmemoración a nuestro Adón Yeshua. ¿Qué nos dice la palabra? Primeramente, Pesaj significa pasar por alto. Habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, ya vimos que es Abib, para vosotros será el primero de los meses del año. Ahí hay una primera ordenanza. La amada casa de Judá celebra inicio de año en septiembre, en octubre.
Ahí es donde nosotros tenemos que discernir. La amada casa de Judá tiene mucha sabiduría y bendecimos a nuestros hermanos, pero nosotros tenemos que ver qué es lo que dice el Creador. Entonces, si el Creador dice que el principio de año es en Aviv, vamos a obedecer y es en Aviv. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, a la quejilá, a la iglesia, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mes. Ahí es donde el Eterno está dando las primeras indicaciones de lo que va a venir siendo Pesaj, ¿ok? Nos dice primeramente que el 10 tomemos un cordero y posteriormente el día 14 va a ser inmolado entre atardeceres, nos dice en Levítico 23. ¿Cómo se cumplió esto en el cuerpo de nuestro Adón Yeshua? Recordemos primeramente que él va a cenar con sus discípulos. Nos dice de hecho en el libro de Lucas, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, este Pesaj. De igual manera, ahí hay un debate respecto a si Yeshua estaba tomando Pesaj o si no era Pesaj o que cuándo fue. Bueno, algo que nosotros vamos a poder comprender cuando estudiamos la historia, o sea, cómo se llevaba a cabo las santas convocaciones en tiempos de Yeshua, en tiempos de Pablo, es poder discernir todos estos detalles que para nosotros estaban ocultos porque no conocíamos el contexto. Entonces, primeramente debemos de comprender, Yeshua era el Cordero. Sí estaba haciendo una cena como tal, se le puede mencionar como de Pesaj, pero no propiamente era Pesaj. ¿Por qué? Porque el cordero no había sido inmolado. El cordero se inmolaba entre atardeceres. Ahora, Flavio Josefo nos comenta que eran tantos corderos los que se inmolaban ese día que comenzaban desde el día anterior. No en la noche propiamente, sino en la mañana. ¿Por qué? Porque eran muchas personas las que venían. Ahorita vamos a ver, eran millones. Entonces, comentaristas mencionan que pudo haber sido exactamente la cena de Pesaj, no propiamente con el cordero, pero sí en conmemoración. Sabemos y vemos el ceder de Pesaj clarísimo cuando Yeshua toma las copas. Ustedes lo van a poder ir viendo cuando comiencen o cuando celebremos Pesaj. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que vamos a tener 4 copas, las cuales tienen un sustento bíblico total, viene dentro de la escritura. También muchos hermanos dicen, eso no viene en la escritura, viene en la escritura, Yeshua mismo las tomó. La cuarta no, porque es la de te tomaré por esposa. Entonces esa, pues no, esa se va a cumplir cuando venga en su reino venidero en las bodas del Cordero. Bueno, nos dice la palabra, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Y habiendo tomado la copa, ahí están las copas, son 4 copas las que se toman, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Entonces, eso es importante. Ahora, Yeshua siendo el cordero de Pesaj, el cordero de Pascua, para mis hermanitos nuevecitos, nos dice la escritura en Levítico 23 que tenía que ser inmolado entre atardeceres. ¿Qué quiere decir entre atardeceres? Recuerden que el día va de tarde a tarde. Es decir, ahorita estamos iniciando un día y termina mañana al atardecer. Entre tarde y tarde quiere decir casi terminando un día, o sea, antes de que caiga la tarde, pero no ya empezando el día siguiente. Ejemplo, hoy es 14, mañana a las 6 de la tarde cambia 15. Mi cordero lo voy a tener que sacrificar como a las 5 de la tarde, es decir,
no ha acabado el día, pero tampoco ha iniciado el otro, pero tampoco estamos al principio, este es como intermedio, ¿ok? A eso se le llama entre atardeceres. Mateo 24:45, y fue en esa hora justamente que Yeshua también entregó su espíritu. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que Yeshua estaba haciendo era, cuando el Cohen Hagadol comenzaba a sacrificar los corderos de Pesa, cuando los hacían, ellos recitaban salmos. De hecho, hay escalones, o había escalones en el templo, y cada escalón se le llamaba aliyah, era una ascensión. Entonces, recitaban salmos de ascensión. Y era lo que estaba haciendo Yeshua, estaba recitando un salmo porque él es el Cohen Hagadol de la orden de Melquisedec. Y bueno, dice, algunos de los que estaban ahí decían oírlo, y estaban allí decían al oírlo, ah, Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndolo en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Yeshua, viendo otra vez clamando a gran voz, entregó su espíritu. Estaban comentando igual mis hermanitos respecto al vinagre, que había que sacarlo. Aquí podemos ver que el vinagre no es propiamente, vaya, no afecta el hecho de tener vinagre. Hay ciertos, pues es como todo, ¿no? Dentro del judaísmo existen diversos grupos y algunos dicen, sí, hay que sacar hasta avena, frijoles, lentejas, y hay otros que dicen, no, mientras no le agregues agua no pasa nada. Entonces hay opiniones divididas, como también en nosotros, ¿no? En un principio nosotros predicábamos sacar el vinagre, nada de vinagre, sacarlo todo, y ahí tenía a muchos hermanos y a mí sacando los chiles en vinagre y todo. Aquí en México venden unos chiles o ají en algunos países y los ponen en vinagre. Y aquí nos damos cuenta, le dieron de beber vinagre, él lo tomó, ya era día 14, casi para 15, y nos damos cuenta que no hay mayor problema en cuanto a ello. ¿Amén? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Yeshua exactamente cumplió ese, ese, esa fiesta, o más bien ese sacrificio, el sacrificio del Cordero de Pesach en su cuerpo. Bien, y aquí está el dato que les comentaba. El cordero se sacrificaba entre las 3 y las 6 de la tarde, que es la misma hora que nos comentan, Yeshua siendo crucificado y posteriormente también entregando su espíritu, ¿no? A las 3 de la tarde empezaba el primer sacrificio de cordero de Pesach. El cordero no se podía matar de noche, eso ya lo comentamos. Y bueno, Flavio Josefo habla de un Pesach en donde se sacrificaban 256,000 corderos. ¿Se pueden imaginar esa cantidad? Yo no. Yo no me puedo imaginar esa cantidad, sin embargo, sí sé, o sea, por fuentes históricas, la cantidad de personas que iban. Y eso también lo podemos ver cuando Miriam buscaba, pues justamente esta parte que decía, y fue a Jerusalén y había mucha gente, no había ni dónde se quedaran. Ellos en teoría ya tenían lo que era su sukkah, ¿no? Su sukkot que el Eterno ordena hacer a los varones, pero había mucha gente y los historiadores lo confirman, Flavio José fue uno de ellos. Y bueno, dice, sabiendo que Pesach se come en grupo de 10 o de 20, como lo estábamos viendo en Éxodo, que si el cordero era muy grande, pues que invitar al de la familia al lado, al del vecino, podemos multiplicar, tan solo pensando que son 10 personas las que comen de ese cordero, 256,000 por 10, son 2,560,000 personas en Jerusalén. Una locura, ¿no? Yo no sé si haya visto tanta gente junta. Entonces, de acuerdo a esto, pues no podemos pensar que de 3 a 6 de la tarde lograban matar 256,000 corderos. Era imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacían o qué estipuló el rabinato en ese entonces como de manera legal? ¿Qué fue lo que estipuló? Pues comenzarlos a hacer desde antes. No en la noche, vuelvo, repito, no se puede sacrificar en la noche, pero sí desde temprano. Empezar, porque si no, no acababan. De hecho, por eso el Eterno, de igual manera, vemos que en el libro de Levítico estipula que un mes después puede tomar Pesach
las personas, si en dado caso andan fuera, andan en batalla, andan en guerra, y en este caso se permitía para eso. Si en dado caso los 256,000 no dio oportunidad de sacrificarlos, te llevas tu cordero y un mes después regresas. Entonces, no visualizamos esa cantidad y olvidamos esos detalles también, amados. Por eso es que en muchas ocasiones hay muchos datos que quedan volando precisamente porque no conocemos un contexto histórico, pero es bien interesante saberlo. Ahora, Hamatzón. Esto lo encontramos en Éxodo 12:15. Esta Pesach lo tomamos, es el Cordero Pascual. La palabra nos dice que lo tomemos con los panes sin levadura, ¿ok? Y es ahí donde entra la fiesta de panes sin levadura, y ahorita la vamos a analizar. Éxodo 12:15, 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en vuestras casas. Esta es levadura tanto física como espiritual, amados. Puede haber algunas confusiones entre hermanitos que piensen, es solamente la espiritual. No, es las dos, ¿ok? Porque cualquiera que comiere leudado, esto es bien importante, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Esto, amados, yo no lo pude discernir el año pasado, ni el año pasado ni antepasado, hasta este año. Por eso les digo, el Creador nos va dando cada año perlas nuevas. La palabra dice que cualquiera que comiere leudado, está bien, no voy a comer galletitas, no voy a comer pastelitos, pero ¿qué podría representar comer leudado de manera espiritual? La levadura espiritual pueden ser tradiciones, puede ser rencor, puede ser división, puede ser eh, resentimiento, enojo. ¿Se imaginan? Esa es la instrucción superior que venía a traer el Mesías. Es que la amada casa de Judá tiene comentaristas rabínicos que dicen que el Mesías vendría a traer una Torah superior. Y cuando Yeshua vino y dijo, perdona a tu enemigo, pues ellos se desgarraron las vestiduras porque dijeron, ¿cómo? Pero es una Torah, es una instrucción superior. Porque amar al que te ama es fácil, pero amar al que no te ama no es fácil. Es una instrucción superior. Y esto también es una instrucción superior. Sacar la levadura, decía mi hermanito Roberto, no hombre, sacar galletas y panes es fácil. La que no está fácil es la del corazón, y es verdad. Pero el Creador también te dice que no puedes comer nada leudado durante 7 días. Es como si nos dijeran, no te puedes enojar durante 7 días. Y ya muchos están haciendo caras, ¿verdad? Porque dicen que, bueno, a ese grado tenemos que esforzarnos. Yo esto no lo había visto años anteriores. Yo bien contenta, me decía, ay, cada día soy más santa porque ya no comí leudado. Pero qué tal me comía mi hermano, ¿no? En aquel entonces. Ay, hermanos, es complicado, es muy complicado. Pero bueno, Abba es misericordioso, es bueno, es bondadoso. Lo que él quiere es que nos esforcemos. Bien, dice, desde el primer día hasta el séptimo, y quien coma leudado será cortado de Israel. Esto también es tremendo, ¿ok? Las santas convocaciones no son opcionales, no es como que, ay, no me siento listo, hay para la otra, no son opcionales, amados. Sé que en un principio puede haber miedo, sé que hay situaciones, pero por eso el Creador te permite a lo largo de 6 meses, porque acuérdense que casi son, no, son 3 meses, ¿no? Aproximadamente. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 6 meses. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Sí, después de 6 meses él te permite pues prepararte. Cuando tú eres consciente de esto, difícilmente ya decimos, ¿qué tengo que traer para Pesaj? Porque me ha pasado, ¿no? En un principio me pasaba así como si fuera Navidad, y a mí qué me toca. Cuando tú eres consciente de esto, dices, ay, ¿de qué manera me voy a presentar delante de él? Pero les digo, Abba es bueno, amados. Abba es bueno, nunca nos vamos a presentar de la manera óptima,
porque somos perversos, porque somos malos, porque somos insensatos. Ahí es donde el Todopoderoso nos ve a través de la sangre de Yeshua, nos ve a través de su sangre bendita y nos ve con misericordia. Dice el libro de Hebreos, porque no tenemos un sumo Cohen que no haya padecido nuestras debilidades. Él nos entiende. Él nos entiende, pero es eso, no abusar de su misericordia ni de su paciencia. Porque ante todo es justo y la justicia no se puede pervertir, no se puede sobornar, es justo, 3 veces santo. Éxodo 12:17, y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Por costumbre perpetua. Aquí en China perpetua es por siempre. No dice eterna, dice perpetua, ¿no? Es en lo que se cumplen los tiempos señalados que aún no se han cumplido. Porque falta que regrese nuestro Adón Yeshua. Entonces, esto fue de manera terrenal, vuelvo y repito. Acuérdense que la Torah, la escritura, la Biblia en general, porque hay personas que se escandalizan que nada más decimos Torah, 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 la escritura, la Biblia en general, siempre tiene dos elementos, el terrenal y el espiritual. El espiritual es muchísimo más elevado y más difícil de alcanzar. El terrenal es fácil. Entonces, esto fue un cumplimiento terrenal. Literalmente el pueblo salió de Egipto. De manera espiritual nosotros lo cumplimos. ¿Cómo es eso? Cuando el Eterno te reveló sus santas convocaciones y tú decidiste salir de Egipto, del mundo. Decidiste dejar Navidad, Año Nuevo, San Valentín, Día de Muertos, etcétera, para venir a celebrar a tu Elohim en el desierto. Ese es el cumplimiento. Y por eso se tiene que llevar a cabo, porque dice la palabra, guardarás fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, del mundo, porque ese día te saqué del mundo. Por tanto, guardarás este mandamiento. Éxodo 23:15, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes. Esta es otra ordenanza. Hay ocasiones cuando comenzamos se nos olvida y decimos, no comer leudado es la ordenanza y listo. No, no solamente eso. Sí, no debes de comer leudado, pero la ordenanza dice, comerás panes sin levadura durante 7 días. No quiere decir que nada más vas a comer esto. Hay personas o hermanitos que nada más, cuando en esos días, amados, nos vamos a reunir todos los días para orar, para exaltar al Eterno. Hay que llevar ofrenda, hay que llevar holocausto, hay que llevar algo agradable al Creador y posteriormente pues partir el pan. Partir el pan en Ejad, te puedes comer un pedacito o ya si te quieres comer todo o cenar, o sea, porque la verdad es que es práctico. Es práctico esos 7 días estar preparando platillos con matzah, ¿ok? Pero puedes comer otra cosa, nada más sí que no tenga levadura, así que tienes que estar inspeccionando mucho. Por eso ya la levadura debe estar fuera. Y bueno, dice, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ahí está. Por eso es que nos congregamos y todos los días le damos una jalel, una oración, un salmo, partimos el pan, nos gozamos y cuídense, ¿ok? Entonces, es importante saber que ese pan sin levadura representa a Yeshua. Es importante que cuando el Creador dice que saques la levadura física de tu hogar, te está enseñando a que así debes de inspeccionar tanto en tu vida espiritual como también en tu hogar. Dentro de nuestro hogar sabemos que hay cosas que se salen de nuestras manos, sabemos que tenemos nuestros familiares inconversos, sabemos que tenemos con nuestros hijos también batallas, amados. Entonces, tenemos que estar en inspección, en oración, pidiéndole al Padre que nos ayude con todo ello, amados. Entonces, eso es lo que el Creador nos quiere enseñar de manera didáctica a través de sus santas convocaciones. No nada más es sacar la levadura porque sí, sino que nos enseñe a inspeccionar, estar vigilantes. Bien, ¿y cómo se cumplió esto en el cuerpo de Yeshua?
pues también, cuando a Yeshua lo entregó su espíritu, que lo crucificaron, nos dice la escritura lo siguiente: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Yeshua, pero secretamente, acuérdense que sí, un fariseo decía que había creído en el Mesías, lo andaban sacando de ahí, ¿no? Y estar en el Sanedrín era un lugar de mucho honor, de mucho privilegio. Bueno, dice, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Yeshua, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Yeshua. También Nicodemo, el que antes había visitado a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloe como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación del Pesaj de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua. Envolvieron a Yeshua en sábanas y lo colocaron en el sepulcro. La amada casa de Judá tiene una tradición, amados, por eso les digo, no podemos negar que la amada casa de Judá, el Creador no ha apartado su mano de ellos, porque hay muchas cosas que ellos hacen en desconocimiento, donde está Yeshua. Ellos tienen una tradición que empieza, toman pan, toman un pan, una matzah, un pan sin levadura, que sabemos que se representa a Yeshua porque la levadura es pecado. Un pan sin levadura es un pan que no tiene pecado, que es Yeshua. Entonces lo envuelven en esta especie de, no recuerdo cómo se llama, lo busqué pero no lo encontré, pero es como una especie de mantita blanca, y lo esconden y mandan a los niños a buscarlo. Y quien lo encuentra pues se come su matzá con su jaroset, que es eh, una, como un postre de manzana con vino y nuez, está muy rico. Entonces, ¿qué vemos que pasó? Yeshua lo envolvieron en una sábana y lo escondieron. Propiamente lo pusieron dentro de un sepulcro, y es lo mismo que hace la amada casa de Judá con el pan. Por eso les digo, ellos sin saberlo están mostrando a Yeshua por todas partes, dentro de sus seder, dentro de sus tradiciones. Amén. Entonces Yeshua fue enterrado o puesto en el sepulcro el día 15 de Aviv. El 14, entre atardeceres, se sacrificaba el cordero pascual, que fue cuando Yeshua, ya levanté la manita, que fue cuando Yeshua, bueno, ya no sé cómo bajar, que fue cuando Yeshua entregó su espíritu, y el día 15 comenzaba Shabbat. ¿De qué? De panes sin levadura. Acuérdense que Shabbat es reposo. Comenzaba el reposo de panes sin levadura. Por eso es que dice que tenían que descolgar el cuerpo antes de que comenzara el Shabbat. Y mucho tiempo se nos dijo que, ya ves, el sábado. No, no es el sábado, es el reposo de panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la ordenanza es que Hamatzot se guarde como Shabbat, independientemente de qué día cae. Si el día cae martes a miércoles, ese día se descansa. Por eso es importante, amados, vuelvo y repito, el Creador nos da tiempo para poner en orden nuestra vida, pero date cuenta la cantidad de veces que te vas a ver confrontado si no comienzas a ver la posibilidad. Por eso los judíos, amados, ellos tienen sus negocios. Y a veces pensamos que negocios es, ay, no, pero ¿cómo le voy a hacer? Abba provee. Si tú lo haces con el corazón de quererlo obedecer, él va, os vaya, amados, tenemos un Elohim, dueño del oro y la plata. ¿Qué limitantes le ponemos? Pero lo que nos falta es fe, es lo que nos falta fe. Y ponerlo todo en oración y dar el paso, porque el Creador no te va a dar antes de que tú des el paso. Primero tienes que dar el paso como Israel, y él se encarga de todo lo demás. ¿Ok? Entonces, bueno, sabiendo esto de antemano, entonces ese día se guardaba Shabbat. Yeshua fue sepultado en una fiesta de panes sin levadura, cumpliendo en su cuerpo la fiesta de panes sin levadura. Bien, Bikurim, nos dice la palabra, Éxodo 13:1. Adonai habló a Moisés diciendo, conságrame a todo primogénito. ¿Cómo se cumplió en tiempos de Moisés? El Creador quería un pueblo Kadosh, un pueblo de un reino de sacerdotes. Sin embargo, nos damos cuenta que debido al pecado del becerro de oro, el Eterno solamente toma a los levitas.
Primeramente vemos, por ejemplo, en Éxodo 19 que dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa, que eso se va a volver a restaurar. Recordemos que en Apocalipsis dice, compró para Elohim un reino de reyes y sacerdotes. Eso es lo que él quería el Creador desde el principio, desde que sacó a su pueblo de Egipto. Sin embargo, como dice Pablo en sus epístolas, por no haber creído en la promesa, pues no alcanzaron, ¿no? El reposo. Sabemos que el reposo se refiere a la tierra y todas las promesas y todo. Entonces, abajo el Eterno en Números 3, 40, 41, pues nos dice que toma los levitas para que sean sus servidores, todos los primogénitos de los hijos de Israel. Es por eso que es importante, si en este caso tú tienes un hijito varón, primeramente dentro de los varones, en consagrárselo al Todopoderoso. Y en el caso, por ejemplo, también la palabra nos menciona la primogenitura, varón o mujer. ¿Cómo la podemos ver ahorita? La primogenitura sí es precisamente el bebé que rompe matriz. Sin embargo, amados, sabemos que estamos en una época o en un periodo donde la Torah también se cumple de manera espiritual. Probablemente tú no rompiste matriz, probablemente tú eres hijo, hija, segundo, tercero, cuarto. Sin embargo, el Creador te ha tomado por primogénito. Porque a los ojos del Creador nos damos cuenta, los levitas no fueron, Leví no fue el primer hijo de Jacob, fue el cuarto. Y los tomó por primogénitos. ¿Por qué? Porque el Creador va a tomar por primogénito a quien decida servirle, a quien diga, Ineni Kan, que significa heme aquí, Adón. El Creador seguramente llamó a tus hermanos, el Creador seguramente les habló. ¿Por qué? Porque obviamente se va con los primogénitos, pero si el primogénito dijo, hoy no puedo, todavía no puedo guardar Shabbat, no quiero circuncidarme, o no, espérame tantito, o no aquí, se va con el siguiente. Al Creador no le gusta que dudemos. El Creador toma por primogénito a quien dice, heme aquí estoy. Entonces, eso es bien importante, hermanitos. Por eso digo, siéntanse dignos de estar aquí y honren también ese sí que le dieron. La palabra, guardar la palabra no es fácil, amados. Duele mucho porque nos confronta y más porque estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Dice la palabra que en el mundo tendrás aflicción. No podemos ir en contra de ello, no podemos pretender guardar Torah y no tener aflicción cuando lo dice la palabra que vamos a tener aflicción. Entonces, Bikurín se cumple justamente cuando Moisés sale, cuando él toma los primogénitos, posteriormente toma los levitas. ¿Y cómo se cumple en el cuerpo de Yeshua? Nos damos cuenta que en Juan 21 nos dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, y al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Muchas religiones han tomado este versículo para decir, ya ves, domingo de resurrección. Bueno, vamos por partes. Primeramente, el domingo ni existía en tiempos de Yeshua. Nadie le llamaba el primer día domingo. Eso vino mucho después. Eso es una. Dos, se nos olvida el detalle de los días para el Creador, que son de tarde a tarde. ¿Cuándo comienza el primer día? El sábado al anochecer. Shabbat va de viernes a sábado y el primer día va de sábado a domingo. Para fines didácticos digo de sábado a domingo, ¿ok? Entonces, Yeshua resucitó iniciando la fiesta de Bikurim. La fiesta de Bikurim inicia el siguiente día. Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote, es 24 horas, no te preocupes, mi amor. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que sean aceptos al día siguiente del día de reposo. Al día siguiente del reposo. Permítame un momento.
Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? También, aquí surgen diversas opiniones. Sin embargo, la palabra nos va a traer luz, hermanitos. Primeramente nos dice, al día siguiente del día de reposo, dice de Shabbat, ¿ok? Muchos dicen, ya ves, es al día siguiente del Shabbat de Bikurim. Y la Amada Casa de Judá lo celebra después de Bikurim. O sea, es Pesach al atardecer, entrando al 15 y acabado Bikurim, comienza las primicias. Sin embargo, podemos darnos cuenta que Shabbat se está refiriendo al Shabbat semanal. ¿Por qué podemos saber eso? Por la cronología de nuestro Adón Yeshua. Bien. Yeshua, pongo los nombres martes, miércoles, jueves para fines didácticos, hermanitos, para que no se nos complique tanto, ¿vale? Bien. El día 14 de Aviv iba de martes a miércoles. El martes por la noche fue cuando Yeshua fue con sus discípulos y dijo, ¿cuánto he anhelado cenar este Pesach con ustedes? Toda la madrugada, de martes a miércoles, toda la madrugada lo tuvieron enjuiciando de manera ilegal para posteriormente, el miércoles a las 3 de la tarde entregar su espíritu, cumpliendo el sacrificio del Cordero de Pesach. De miércoles a jueves, que fue cuando ya lo habían enterrado, es la fiesta de panes sin levadura. La palabra nos dice, o Yeshua más bien nos dijo, que la señal de Jonás se nos sería dada, ¿no? Bueno, la generación adúltera, tenemos la señal de Jonás, 3 días en el corazón de la tierra, 3 noches. Entonces tenemos de miércoles a jueves, un día. De miércoles a jueves, 15 de abril. Y aquí empezamos. De miércoles a jueves, un día. De jueves a viernes, 2 días. De viernes a sábado, 3 días. ¿Cuándo comienza Bikurim? Shabbat. Dice al día siguiente de Shabbat. Entonces, al día siguiente de Shabbat, acabando el Shabbat, que es el sábado en la noche, de sábado a domingo es el primer día. De sábado a domingo fue cuando Yeshua resucitó. ¿Qué te quiere mostrar el Creador? No te quiere decir, Yeshua resucitó el domingo. Eso no te quiere mostrar el Creador. Lo que te quiere mostrar el Creador es que Yeshua cumplió en su cuerpo la fiesta de Bikurim, siendo él la primicia, el primogénito de los muertos. Él fue el primero en resucitar. De igual manera, hay debates y dicen, bueno, pero no, él no fue el primero en resucitar porque también fue Lázaro y también fueron más personas, ¿no? Las que resucitó Yeshua. Y Elías, por ejemplo, también, sí, pero murieron. Yeshua ya no murió. Yeshua vive y vive para eternamente. Entonces, él es el primogénito, él es el primero en resucitar, ¿ok? Entonces, bien, eso es así como nosotros podemos darnos cuenta que la fiesta de Bikurim se celebra al día siguiente de Shabbat. ¿Qué quiere decir eso, Lore? Les voy a poner aquí este calendario. ¿Lo alcanzan a ver ahí, hermanitos? ¿O no se ve? Amén, hermanita. Amén. Se ve. Amén, mis hermosos. Bien, muchísimas gracias. Bien, observemos. Ejemplo, supongamos que Pesaj este año, cae de lunes 18 a martes 19. ¿Qué quiere decir? Que Bikurim va a ser al día siguiente del día de reposo. Es decir, yo me voy a ir al Shabbat, que es y mi Bikurim va a empezar el sábado al caer el sol, de sábado para domingo del 23. Ejemplo, mi pesa con Hamatzó cayó del 20 al 21. Aquí estoy tomando Pesach, del 20 al 21. Quiere decir que me voy a ir otra vez al próximo Shabbat, acabando el Shabbat, empiezo Bikurim. Es decir, independientemente del día. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Lore cae de 22 a 23? ¿No? Entonces, en este caso, o por ejemplo de aquí, de domingo, de 23 a 24. En este caso se recorren todos estos días y al día siguiente de Shabbat, al caer el sábado al anochecer para el domingo. Es por eso la importancia de saber cuándo es primero, porque dense cuenta que como puede ser un día,
O sea, pasado un día es Bikurim, o pueden ser pasados 7 días siendo Bikurim. En este caso, Yeshua, pues bueno, supongamos que aquí miércoles, ¿no? Ejemplo, de martes a miércoles, aquí está de martes a miércoles, y resucita el sábado al atardecer, que viene siendo el cumplimiento de al día siguiente de reposo. Es decir, acabando Shabbat comienza Bikurim, que fue ahí donde resucitó Yeshua. ¿Ok? Yo sé que en un principio, hermanitos, puede ser inclusive complicado, es difícil. Creo que el calendario, las santas convocaciones son de las cosas más difíciles que cuesta trabajo porque tenemos tantos años leyendo un calendario greco-romano y es un poquito complicado. Sin embargo, en la medida en que vayan practicándolo, ensayándolo, es como lo van a ir comprendiendo un poco mejor. Bien, vamos ya con la siguiente. Ya casi terminamos, hermanitos. La fiesta de Shavuot. Esta es una fiesta hermosa. Es la que está en medio de la menorá. En esta fiesta, pues bueno, ocurrieron muchas cosas maravillosas, como fue la entrega de la Torá. Recordemos que esta fiesta se hace con el conteo del Omer. Una vez que tú celebras o que tú comienzas con la fiesta de las primicias, empiezas a contar 7 semanas, 4 semanas de 7, 4 semanas de 7, 49 días, 7 por 7, 49, y al día siguiente 50. Ahorita lo vemos en un calendario. Dice la palabra, Éxodo 19, 9, 11. Entonces Adonai dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Adonai, y Adonai dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Esta santa convocación también la vamos a ministrar por aparte, todas las vamos a ministrar aparte, hermanitos, para explicar un poquito más a detalle. Ahorita fue así, a grandes rasgos, nada más para conocer los tiempos establecidos de primavera, pero primeramente el Padre, el sábado, el cierre de Shabbat, mi hermanita Elba va a ministrar Pesach y Hamatzot a detalle. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a celebrar? Si en dado caso este mes resulta ser el 13, no se preocupen, el siguiente lo volvemos a ministrar para reforzar, ¿vale? Porque yo sé que es mucha información. Bueno, en este nos dice el Eterno que hay que santificar al pueblo y que laven sus vestidos. Prepáralos porque al tercer día descenderé. Todo esto es un apunte también profético a lo que tenemos, lo que hizo nuestro Adón Yeshua y que también nosotros tenemos que hacer, ¿no? Cuando debemos presentarnos a él. Porque al tercer día Adonai descenderá a los ojos de todo el mundo sobre el monte Sinai. Levítico 23, 15, 16. Y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, es Bikurim, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contarán 50 días. Entonces ofrecerán el nuevo grano. ¿Cómo es esto? Aquí hay un calendario, hermanitos. Aquí nosotros podemos ver, se le llama Shabbat y Shabbatot en plural. Primer Shabbat, segundo Shabbatot, tercer Shabbatot, cuarto Shabbatot, quinto Shabbatot, sexto Shabbatot, o se le puede decir también como el primer Shabbatot, o sea, la primera de las semanas, el primer conteo de las semanas. ¿Ok? Entonces, ese es el conteo que se lleva para Shavuot, lo vamos a estar haciendo. En años anteriores hemos llevado la cuenta del hombre porque es ordenanza. A veces dicen, hay que me digan cuándo es y se nos olvida. A mí me pasaba, lo digo por mí. Y se nos olvida y ya decimos, ¿qué? ¿Cuándo es? No, pues ¿qué tal fecha? Ah, ok, ya me acuerdo hasta esa fecha. Y no, la ordenanza es ir contando. Día 1, día 2, día 3. Varios ministerios hacen diversas dinámicas. Nosotros, por ejemplo, hemos leído el Salmo 119, hemos puesto personajes bíblicos y aquí participa todo el que desee participar. Entonces, son 49 días exactamente donde subimos un video, una reflexión a manera de llevar el conteo del Homer. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Oye, pero ¿eso dónde viene escrito que nosotros lo tenemos que guardar? ¿Dónde viene todo ello? Bien, en Hechos 2, 1, 4 tenemos testigos, más todos los que vienen en la Torah que debemos de guardarlo. Hechos 2, 1, 4 nos dice,
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Ah, no, es en otro versículo, pero no, ahorita se los leo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino en el cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ese fue el cumplimiento en el cuerpo de Yeshua de la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Propiamente es, Pentecostés viene de penta, de 50, ¿no? El conteo de 50 días, pero es Shavuot propiamente. Ese fue el cumplimiento en el cuerpo del Mesías. ¿Qué fue que lo que se posó sobre ellos? Nos dice que fueron lenguas repartidas como de fuego y empezaron a hablar glosa, idiomas, es decir, recibieron poder por parte del Creador. El Ruach, recuérdense que es viento, soplo, aire. Y parte también, pues bueno, el poder, el fuego. Sabemos que Elohim es fuego consumidor. Se representa igual como una Shin, que sabemos que así se representa también el espíritu de santidad del Creador. Entonces, bueno, esto es Shavuot. Ahora, lo que les comentaba, ¿cómo sabemos que eso pues lo celebraron en tiempos de Pablo, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 26, 8 nos dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Visita de despedida de Pablo en Troas. El título: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué podemos ver aquí entre líneas? Primeramente, Pablo mencionando, perdón, en el libro de Hechos mencionando, pasados los días de panes sin levadura. ¿Por qué mencionan ello? Pues porque los guardaron. Y aquí está, Hamatzón. ¿Y qué nos dice abajo? El primer día de la semana. Si nosotros nos vamos al Strong, dice pero uno de los Shabbatot. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cuándo se cuenta el Shabbatot? Pasados los días de panes sin levadura. Primer Shabbatot, segundo Shabbatot, tercer Shabbatot, cuarto, quinto, sexto, séptimo Shabbatot y Shavuot. Entonces, ¿qué es lo que estaban contando aquí? ¿O qué es lo que el pan que estaban partiendo? Justamente el del primer Shabbatot, el conteo del primer Shabbatot. ¿Y cómo lo sustentas? Con que venían de panes sin levadura. Aquí está. ¿Ok? Entonces, debemos de comprender muchas cosas que podemos visualizar cuando entendemos los tiempos establecidos dados por el Creador. Entonces, son citas, son tiempos señalados en los que tú no puedes faltar, no debes de faltar. ¿Por qué? Porque son para testimonio, primeramente, son porque el Creador quiere bueno, más bien, quiere que lo conozcamos porque Él nos conoce, quiere convivir con nosotros. Por eso es que vemos a Yeshua diciendo, apártense de mí, no los conozco. ¿Cómo el Todopoderoso no nos conoce? ¿Cómo el Creador no nos conoce? Por supuesto, se está refiriendo a que nunca nos preocupamos por ir a esas citas que teníamos con Él, que Él estipuló. Esa es la importancia de los tiempos establecidos. Y pues hasta aquí, hermanitos, esta administración de las Moedín de primavera, las Moedín de Elohim. Shalom.